Bueno, el rabino Marcelo no quería, pero tenemos nuestros contactos y lo vamos a presentar formalmente, aunque no le gusta. El rabino se graduó, valga la redundancia, como rabino en el año 2002, ¿de verdad? Egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano y del Mahon Schechter, del Limudei Ayadut en Jerusalén. Es egresado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Es máster de Estudios Judaicos, rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba desde el año 2002. Es uno de los fundadores del Comipaz en Córdoba, representante del diálogo interreligioso para el Congreso Judío Latinoamericano. Fue presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana y, si no me equivoco, asumió la presidencia acá en Rosario. Cierto. Es coautor del libro En el nombre del Padre y del Rabino, junto al padre Rafael Velasco. Nos enseñó que los abuelos del Coro Alevay, de la Keilah de Córdoba, son muy divertidos y nos regalan videos muy creativos. Nos enseñó un rabino y un padre y un cura pueden cantar juntos y saludarse para sus respectivas festividades. Y creo que es un lujo que nos vamos a dar esta noche de poder tener en el espacio de los rabinos invitados a mi compañero, a mi amigo el rabino Marcelo Polakov, que nos va a estar hablando sobre antiguas lecciones para nuevas crisis. Marce, Bebacayá, Baruja va. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la Keilah de Rosario, a mi querido amigo Pablo, a todos los que están ahí. No los veo yo porque estoy desde el teléfono, así que es más complicado. Con lo cual, bueno, nada. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a tener un ratito. La idea es contarles algunas cosas. Básicamente quiero también decir que estuve haciendo algunos cursitos en estos días raros de pandemia, en varias instituciones, en general de Israel y de Estados Unidos. En uno de ellos me gustó mucho una clase de Melila Hellner Eshet, que yo no conocía. En base a la clase de ella, en realidad, es que voy a citar algunas cosas que aprendí con esta mujer. Y que le sumé algunos conceptos que me fueron viniendo, que preparé para compartir hoy. Vamos a hablar sobre lo que se llama en hebreo la crisis, ¿está bien? Porque estamos un poquito en crisis, no sé si se dieron cuenta. Ya no solo por vivir en Argentina y por ser judíos, dos sinónimos de crisis, sino encima, si fuera poco eso, tenemos la pandemia dando vueltas. Con lo cual, Pablito, vos me decís, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto, Marcelo. Bueno, muy bien. Ok. No sé, a esto, cómo guías vos el tema de la pantalla y todo eso. Yo te veo a vos ahí en grande y estoy bien. Muy bien. Entonces, les decía, ¿cómo se dice crisis en hebreo? Acá lo tienen. Esto es todo lo que les voy a mostrar ahora, sí. ¿Se ve? ¿Se ve, Pablo? Sí, yo veo. Dice Mashber. Perfecto, mashber. Mashber es crisis, viene de un verbo en hebreo que es lishbor. Lishbor es romper, y por supuesto cuando uno tiene un verbo hebreo, la raíz del verbo es lo importante, la L es como el infinitivo, entonces la raíz es lo que sería una sh, una bet y una R, ¿está bien? Shever, ¿está bien? Ahora, en base a qué significa esta palabra shever y esta raíz, quiero que vayamos como juntos haciendo un recorrido por algunos textos que están vinculados a esta raíz, que nos van a ayudar a pensar algún modo interesante, creo, vinculado a nuestras fuentes y a nuestros sabios de cómo entender el tema de las crisis. Entonces, para empezar esto,
vemos algunos... ¿A quién se le ocurre, a ver si alguien quiere desmutearse, alguna idea de algo quebrado en la Torá, por ejemplo? Algo que tiene un quiebre, un shever. ¿Mm? ¿Se pueden desmutear cuando quieren hablar, Pablo? Yo no sé cómo es esto. Sí, pueden. Cada uno puede Okay. desmutearse ¿Alguien, libremente. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, algún quiebre que uno, incluso en castellano, no importa, relacione con algo de la Torá? Hay un clásico, un clásico. Correcto, las tablas de la ley, para entender, para empezar por lo fácil y conocido, después vamos a lo difícil y desconocido. Las tablas de la ley, obviamente, se los leo para que les vaya sonando el hebreo. Vayashlech miado et alujot, o sea, arrojó Moisés de sus manos las tablas, vayashberu otam tajatar, y las rompió. Vayashberu, ese vayashberu está acá la palabrita shever, crisis, de mashber, pero también de rotura. Es decir, la raíz de la palabra crisis es la palabra rotura, quiebre, quebró las tablas. Es decir, ahí es fácil entender qué significa shever. Una crisis tiene que ver con un quiebre, con algo que se rompe. Evidentemente la rutina que teníamos se vio absolutamente alterada. Más citas vinculadas a esto que queda todo hecho pedazos, un clásico, por ejemplo, es el profeta Isaías, que viendo lo que se venía y la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio, él decía así: Lo yama od jamás beartzeja, shod basher guleja. Cuando ya pasó, pedía que no se escuche más, jamás quiere decir violencia en tu tierra, y dice shod bashever, desolación, y shever, directamente shever, que significa destrucción. Todo quebrado, ¿no? Decía, ojalá que venga pronto la redención. Y otra cita de estas así clásicas es, por ejemplo, el mismo Isaías, hablando ya de después de tiempos proféticos o mesiánicos, decía así: ve allá, or a Lebaná, que or a Jamá, o sea, cuando todo solucione, cuando todos estemos, digamos, bien de vuelta, él decía así, que va a ver que la luz de la luna va a brillar como la luz del sol, Beora Hamá ye Shivataim, Kaor Shivat Ayamim, que la luz del sol va a ser 7 veces más potente como la luz que ilumina durante 7 días. Beyom Habosh Adonai et Shever Amo. Ese día va Dios a arreglar, a vendar, en el sentido de poner una bendita, el Shever Amo, el Shever de su pueblo, la crisis de su pueblo, la herida de su pueblo. En realidad acá Shever es como algo quebrado, como alguien que se quiebra un brazo y necesita que a uno lo venden o que a uno lo enyese. ¿Ok? Hasta acá. Entonces este es un primer, les diría, una primera acepción de lo que sería la palabra esta vinculada a la crisis, la raíz de la palabra, shever, lishbor, quebrar, algo roto, algo así destruido que queda hecho pedazos, como las tablas de la ley, o como la tierra de Israel desolada, que en algún momento vendrá, decía el profeta, a estar de vuelta reconstruida, y Dios que cura la herida producida, incluso en el mismo pasuk que es conocidísimo, el de ojo por ojo, diente por diente, termina diciendo shever tajat shever, que sería herida por herida, o quebradura por quebradura de algún miembro, digamos, del cuerpo. Bueno, ese es el primero. Hasta acá, entre comillas, es como algo, yo les diría, esperable. Ahora, hay una segunda, no en orden de prioridad, sino así en un orden caprichoso, que es una segunda idea vinculada a esta misma raíz hebrea, que tiene que ver con algo ya no de romper en el sentido como lo vimos hasta ahora, sino de, ¿vieron cómo rompen las olas? Bueno, que nosotros en castellano decimos que las olas rompen, porque de hecho te pueden romper en pedazos, o rompen una buena tormenta, rompe un barco por la mitad también, bueno, los barcos por lo menos más antiguos, igual algunos se siguen hundiendo hoy por grandes tormentas. Esa misma idea la encontramos en la Torá, en el Tanaj, en básicamente el clásico de esto es un profeta, que si se acuerdan bien, lo vamos a leer pronto en Yom Kippur, era el profeta Ioná o Jonás, que se quería escapar, digamos, de la voz divina, y se sube un barquito y empieza a navegar, empieza a haber una tormenta, finalmente
él acepta que la tormenta se debe a él, lo tiran al agua, y cuando lo tiran al agua, les voy a leer un pedacito, ¿se acuerdan? Lo tiran al agua y está prácticamente a punto de ahogarse, y en las profundidades del mar se lo traga una ballena, ¿se acuerdan? Esa historia tan conocida que leemos en Yom Kippur, el profeta buzo, Yoná, y adentro de la panza de la ballena es como que recupera, bueno, su vida, hace una especie de tefilá, de plegaria, y en esa plegaria, dentro de lo que dice, está en el libro de Yoná, el capítulo 2, para el que lo quiera buscar, dice así: Batashligeni mitzula belebab yamim benar yeso bebeni kol mishbareja begaleja alay avaru. Que quiere decir literalmente: me tiraste en las profundidades al corazón del... Marce, ¿estás ahí? Se nos cayó a las profundidades del abismo. Y pasaron encima mío. Por supuesto, después fue salvado por Dios y ya conocemos toda la historia. Pero quiere decir que acá el quiebre no es solamente un quiebre en el sentido de las tablas que se rompen, sino que también una crisis, la idea esta misma, de esta palabrita o esta raíz que estamos analizando y que nos va a ayudar a entender desde la tradición judía cómo enfrentar estas crisis, no es solamente una crisis de rotura, sino que también es una crisis de hundimiento. Es decir, que hay como una idea de depresión, en el sentido de down, ¿no? Y que todo como que uno se va ahogando, y que lentamente, así como un oleaje, lo va cubriendo, que, bueno, una tormenta marina lo sume profundamente en un estado de mashber, un estado de crisis. ¿Okay? Este sería como el segundo ejemplo en el que se utiliza esta raíz dentro de nuestras fuentes. Bien, hasta acá, dudas, preguntas, quejas. Quiero saber si estamos bien. Pablito, avísame si alguien quiere decir algo, preguntar algo, comentar algo. Creo que estamos bien. Muy bien. Bueno, ok. El tercer punto, ya se empieza a complicar el sentido de esta raíz, y les voy a buscar acá un poquito más de textos. Acá tengo. Y viene en una historia que nosotros conocemos, acá está, que nosotros conocemos también por conocer el Tanaj, por conocer la Torá, y tiene que ver con la idea de sheber. Sheber significa también grano, no grano de acá de la nariz, sino grano en el sentido del trigo, y también significa racionar o vender o comerciar esos productos. Para que entiendan de dónde sale esto y por qué está vinculado al tema de crisis, ahora lo vamos a ver. Fíjense, les voy a leer un pasuk, un versículo del libro del Génesis, el capítulo 42, donde dice: Vayar Jacob, ki yesh sheber bemitzrayim. Y había visto Jacob, nuestro tercer patriarca, había mucha hambruna en la tierra de Canaán, donde estaban viviendo, y dice: Vayar Jacob, ki yesh sheber bemitzrayim. Vio Jacob que había sheber en Mitzrayim, en Egipto. Y uno dice, no es que había crisis en Egipto, al revés, había justamente sobreabundancia de alimentos, y en general cuando uno ve esto, lo suelen traducir como había granos, o había abundancia, pero en general como que los silos, digámoslo así, estaban repletos. Bayomer, bueno, y le dice a sus hijos, ¿qué se quedan mirando? Y de hecho sigue, como que se miraban entre ellos, dice, Ine Shamati ki sheber en Mitzrayim. Escuché que hay sheber en Mitzrayim, en Egipto hay sheber. Redu llama, bajen hasta ahí, ve shivru lanu misham. Y acá dice, hagan un sheber en el sentido de una acción, se utiliza como verbo, no como sustantivo. Shivru, como una orden, como hagan sheber para nosotros, benijie belonamut, para que vivamos y no nos muramos. Es decir, vayan y comercien, compren, racionen para nosotros
Shibrut, Acopien. sheber, acopien puede ser también, ¿verdad? No necesariamente es acopien. Acá, esta es una discusión interesante que nadie sabe muy bien qué significa, y hay un montón de comentarios. Parece ser que era como racionen estos granos, y dice así, Beyardú a Jara Yosef, a Sará, después de que bajó Yosef, José, 10 fueron ahí, Lishbor, es el mismo verbo de romper, pero acá es Lishbor, bar significa también grano, Bemitzrayim. O sea, fueron allá a hacer un sheber. En realidad fueron a buscar granos, vos decís a copiar, Pablo, y está bien, es el sentido ese, pero era a copiar, pero a la vez como comerciarlos, ¿no? Racionar también. Hay quienes piensan que por qué utilizan esta palabrita, este verbo tan raro, para utilizarlo en este contexto, y dicen que en realidad lo que hacían era como que cuando vos, es como que, ¿viste cómo se dice ahora? Hay que romper el ayuno. Bueno, Lishbor et Raabón, hay que romper el hambre, y el hambre se rompe cuando vos agarrás parece ser que las bolsas de cereal también se rompían, o ahora como se están rompiendo los silobolsas por otras razones en el interior aquí de nuestro país, parece ser que así se racionaban los granos y había que romperlos, y en ese sentido se rompían las bolsas en donde los acopiaban, y de ahí se empezaba a comerciar. Entonces, fíjense qué curioso, porque es otro sentido de esta misma crisis, pero sin embargo ya acá hay algo que empieza a ser de una característica ya no negativa, sino justamente de lo contrario. La crisis, en el primer sentido de quebradura, obviamente, en el segundo sentido de hundimiento, pero acá el quiebre da lugar a la alimentación, es decir, raro, ¿no? Como un punto para dejarlo ahí, después vamos a retomarlo. El quiebre el sheber, la rotura esta, te da lugar a algo que te nutre. ¿Está bien? Bien. Cuarto sentido. El cuarto sentido, esperen que busco acá mi apuntecito, ok, es algo incluso un poco más raro que yo lo aprendí hace, no sé, un mes cuando tomé uno de los cursos, y nunca había escuchado el versículo ni le había prestado atención, está en el libro de los jueces. En el libro de los jueces hay un relato ahí de alguien que tiene un sueño, hay una mini guerra, como solía ver en el libro de los jueces muchas, y para ver en qué andan los enemigos, mandan un espía, y escucha a alguien que le dice, un soldado que le dice a otro, que tuvo un sueño. Y le dice, ¿qué significa? Entonces, bueno, y le cuenta qué significa, y en base a ese sueño escucha y entiende por la interpretación lo que va a pasar, vuelve y termina la guerra bien. Bueno, una historia. Pero, ¿por qué les cuento esto? Para que tengan el contexto. Ahora escuchen, el versículo habla de Gidón, que era uno de los jueces, Gidón, y dice, Vaiki llamó a Gidón, et mispar a Jalom, et shivro. Dice en castellano, cuando Gidón escuchó el relato, mispar acá no es número, sino el relato de Sipur, el relato del sueño, mispar a Jalom, et shivro. Et shivro es el shever de ese sueño. ¿Qué es el shever acá en este contexto? Muy raro, significa la interpretación. Es decir, porque está claro por los versículos anteriores, que alguien cuenta el cuento, el sueño, mejor dicho, y el otro dice, ¿qué te parece que es esto? Y es tal cosa. O sea, es la interpretación. Ahora, fíjense qué curioso que la palabra shever acá esté utilizada como interpretación. Es decir, nuestros parshanim, nuestros exégetas, nuestros sabios de antaño empezaron a pensar, ¿por qué se utiliza esta palabra? Que prácticamente es la única ocasión en el Tanaj en donde se utiliza en este sentido esta misma palabra y esta misma raíz. Y lo que nos cuentan es que en realidad es como que una interpretación tiene que ver con algo que tenés que como ir como abriendo, rompiendo, pero en un sentido también, les diría, bueno, y
¿Vieron como nosotros decimos a veces, hay que desgranar el sueño para entenderlo? O sea que la interpretación a su vez requiere un cierto, ¿no? Así como ir desgranando, ya que estamos en temas de cosecha y de granos. Entonces, este desgranado también es una pequeña rotura, y se utiliza esta palabrita shever, esta raíz que hoy nos convoca justamente en este contexto extraño, pero para mí bastante luminoso. Y el último, y vamos a volver un poquito sobre cada uno, el último es tal vez el más, yo creo, el más agradable, y ya está un poco siendo conocida esta apreciación de lo que significa la palabra mashber, porque obviamente en tiempos de crisis la vamos usando más, pero en el sentido literal, mashber, que hoy se utiliza para crisis, les voy a leer de dónde sale esta palabrita, y aparece en el profeta Isaías en el capítulo 37, para el que lo quiera buscar. Ahí al principio dice así, está hablando Isaías sobre una historia que le había contado el rey Hizkiyahu, bueno, días muy complicados. Entonces dice, Vayambru Elab, le dijeron a él, Ko amar Hizkiyahu, así dijo Hizkiyahu, era un rey de Israel cuando hubo la destrucción. Yom tzara betojeja benatza ayom azeh. Hoy es un día de tzara, de tzures, de problemas. Tojeja, maldiciones, así como maldiciones. Natza, desgracia. Así es este día. Y escuchen esto. Kibau banim, porque es como cuando vienen los niños, ad mashber, hasta el mashber, bekoach ein laledet. Y no hay fuerza para que nazcan. ¿Qué es mashber? Entonces, dice, es como, hoy es un día, dice el rey Hizkiyahu, hoy es un día terrible, maldiciones, de problemas, de desolación, desastre. Tan desastroso como cuando los niños llegan al mashber y no tienen fuerza para nacer. Entonces, nuestros comentaristas empiezan a ver, ¿qué es mashber? ¿Qué tiene que ver con esto? Y claro, dice, por ejemplo, Rashi dice, claro, el mashber es el moshav, dice, Shem moshav isha akorat leiled. Dice, es el asiento en el cual las mujeres daban a luz. Mashber, increíblemente, el sentido original de la palabra crisis en hebreo es, no sé si vieron alguna vez en el norte de nuestro país, en Argentina, me acuerdo, creo que fui con mis padres que están por ahí, que fuimos al norte, si no me equivoco, hace mucho, y había algunas ruinas de tribus indígenas, y en algunas tribus, así como en las piedras hacían como huecos para hacerlos, para moler, ¿no? Para moler los granos, había otras piedras que eran piedras tipo como ¿cómo se llama? Del inodoro, la tabla, como la tabla del inodoro, que eran unas piedras que le hacían como si fuera un asiento de inodoro, y ahí se sentaban las mujeres, y por ese hueco nacían los bebés. De hecho, esa práctica de los indígenas argentinos la tenían también en Israel y en muchos lados del planeta. Se ve que el método más ancestral, o uno por lo menos de los métodos más ancestrales para que las mujeres dieran a luz de manera así más, por lo menos cómodo para ellas, era que se sentaran sobre esta piedra y que, bueno, las parteras de allí recojan al niño y salgan. ¿Por qué eran estos asientos de piedra? Porque la mujer tenía que hacer mucha fuerza, como hace hasta hoy, para que los niños nazcan, pero bueno, se llama mashber, literalmente, mashber. Hoy van a Israel y dicen, ¿y es mashber? ¿Hay mashber? Nadie va a pensar que están hablando de la tabla esa redonda de piedra parecida a una tabla de inodoro por donde las mujeres hacían nacer a sus bebés, sino que mashber es crisis. Ahora, es fantástico que
Todos sabemos eso, que los chinos escriben en un ideograma crisis, que quiere decir a la vez crisis, pero a la vez oportunidad. Nosotros, en la misma época de los chinos, decimos que mashver, el sentido original de la palabra, es esta piedra hermosa en donde todos, entre comillas, nacemos. Ahora, nacemos porque obviamente hay quiebre. Hay quiebre de la placenta, hay rotura, hay dolor, hay gritos, pero es para que nazca un ser vivo, para que nazca uno de nosotros. Entonces, el sentido original de la palabra mashver y el quinto de esta misma raíz, shever, que estamos analizando, tiene que ver exactamente con esto, que es, a mis ojos, el sentido más lindo de los 5. Sin embargo, los 5 los vamos a desgranar un poquito más. ¿Ok? Primera parte, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios o quejas? Pablo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Adelante. Marce, adelante. Ah, decís adelante a mí, me decís a mí, adelante, no entendí. Ok, bueno, entonces, sigamos un poquito. Ok, ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, en principio, fíjense que ya conocemos un poquito de dónde viene esta idea de mashver, de crisis. Hay un relato fantástico que esta mujer, Melila, me recordó del Rabbi Nachman de Bratslav, un rabino genial que murió en 1810 y que dejó un montón de textos y un montón de historias. El Rabbi Nachman, el famoso Rabbi Nachman, cuenta una historia que habla Espera, Marce, ¿Qué? Marcelo, volví a Sí. contar porque nos quedaste congelado. Ah, bueno. ¿Desde dónde? Desde donde dijiste buenas noches a todos, es un gusto Perfecto. recibirlos. Bueno, buenas No, desde noches, lo del bienvenidos. el cuento. Ok, el cuento. Bueno, leí un poquito en hebreo del cuento de Rabbi Nachman de Bratslav, que decía, Vayaí Ayom, Beaya Ruach, Searak Dolaba Olam, o sea, hubo una especie de super tormenta en el mundo, y esta tormenta es como que dio vuelta a todo, y lo que era agua se hizo tierra, y lo que era tierra se hizo agua, donde era desierto se hizo lugar habitado, y donde era lugar habitado se hizo desierto. Bueno, entonces dice que bueno, esta tormenta, más que nada de viento, como una super huracán, así también se llama en hebreo Shoah. Shoah en hebreo quiere decir un super huracán que arrasa todo. Esta Shoah, digámoslo así, para esta historia de Rabbi Nachman, dice que llegó al palacio del rey. Siempre que habla del palacio del rey, es una metáfora también para hablar especialmente de Dios. Entonces dice, el palacio del rey agarró y se llevó volando a un montón de gente que había ahí dando vueltas. La princesa, el niño de la princesa, y cuando todos, un montón de príncipes que había por ahí dando vueltas, y entonces cuando la princesa vio que su niño era llevado lejos, lo empezó a perseguir. Cuando lo empezó a perseguir, también cada uno fue detrás de otro persiguiendo a otros, y se terminaron separando todos por todos lados. Dice, y cada uno se fue a otro lado, y cada uno quedó separado para que en el momento en el cual se pueda volver a aquel palacio, cada uno, bueno, retome su ruta. Pero dice el cuento que el palacio, el mapa para llegar al palacio, también se perdió. Entonces, desde ese momento estamos absolutamente dispersos y no sabemos cómo llegar a ese palacio ni cómo volver a tener el poder real que teníamos, todos. Y fíjense cómo dice en hebreo, dice, Ifshar ata, no podemos ahora, la alot bedrajim rishonim, no podemos subir a ese palacio por los caminos de antaño. Kiata, porque ahora, srihim drahim ajerim lefi hiluf beshinui mekomot. Necesitamos drahim ajerim,
otros caminos porque se ha dado vuelta, se ha reordenado el planeta. Es decir, lo que dice Rabbi Nachman, para entender que cuando hay un quiebre, está diciéndonos algo fantástico, no podés volver después de algunos quiebres, puede ser la pandemia, puede ser cualquiera, para cada uno o para todos juntos. Los quiebres lo que producen es que no podés volver al lugar en el que estabas, tal vez sí podés volver, pero no por los mismos caminos. O sea, hay veces que los caminos ya probados no llevan al mismo lugar. El camino que antes llevaba para ahí ya no lleva más. Y en este sentido me parece como una buena respuesta no respuesta, pero vamos, una especie de surco que uno va haciendo al primer sentido de la palabra que vimos, de cuando las cosas están quebradas, cuando todo se despedaza. Bueno, pobre la gente del Líbano, con lo que explotó ayer, no quedó ni un camino. Entonces hay que empezar caminos diferentes para llegar a los lugares que uno quiere volver a llegar. Los caminos no van a ser evidentemente los mismos, no están siendo los mismos, algunos ya conocemos, otros nos daremos cuenta más tarde. En cuanto al sentido de, les diría, la segunda manera que vimos del Shever, que tenía que ver con el oleaje, acá hay dos cosas que les quiero contar. Una del Zohar, que es como la obra de mística judía más importante del siglo XIII de España, y ahí en el Zohar, analizando el texto de la Megilá de Eijá, el rollo de Eijá, las lamentaciones que leímos la semana pasada, en el 9 de Av, hay una partecita ahí de Eijá que dice Ma Eidja, Ma Adamelach, Abat Yerushalayim. ¿Quién te voy a traer, Jerusalén, como testigo? ¿Qué puedo hacer para compararte con alguien? Ma Ashbelach Ba'anajamej, ¿cómo te voy a poder consolar, Jerusalén tan destruida? Betulat Bat Sion, la Virgen de Sion que fue violada, etcétera, etcétera. Una descripción de Jerusalén arrasada, totalmente arrasada. Dice, Kigadol Kayam Shibrech, porque es tan enorme como un océano, Shivrech, tu Shever, tu profundidad, o sea, la profundidad de la crisis es grande como un océano. Mi irpelach, ¿quién te va a, irpe significa a curar, de rofé? O sea, cuando tu crisis es tan profunda como un océano, se pregunta Eijá, en realidad se pregunta el profeta Jeremías, Eijá, ¿cómo es posible salir de esto? ¿Cómo es posible salir de esto? Y el Zohar lo que hace, no se los voy a leer porque está en arameo y es medio complicado, lo que hace finalmente es decir, mi irpelach, lo analiza no como pregunta, sino quién te curará, sino como afirmación, mi irpelach. Y ese quién está vinculado a Dios. Como que en realidad lo que presenta el Zohar es como una historia que cambia la pregunta en afirmación. Y en realidad, cuando uno busca, en el caso también de las profundidades de una crisis, y busca ayuda, digamos, para arriba, ¿quién va a curarme? Entonces, acá lo que hace el Zohar, que es una linda estrategia, así les diría, paradigmática para nosotros, es la pregunta ponerla en afirmación. Y ese mí, ¿quién? Darse cuenta que también hay parte de la resolución de la crisis, no solamente va por lo que decíamos de los caminos nuevos que hay que seguir, sino también por un vínculo diferente con Dios. Que es fácil decirlo y después difícil sostenerlo en lo cotidiano. Pero es una vía. Ahora, en esta misma idea de hundimiento, hay un relato espectacular en el Talmud, en el Tratado de Yevamot, así se llama, en la 121a, para el que lo quiera buscar, que dice así, y es una mini historia. Amar Rabban Gamliel, Pam, Ahat, Aiti, Bealej, Basfina. Rabban Gamliel dice, una vez estaba andando en un bote, en un barco,
Berraiti sfina ahat shenishbera, y vi un barquito, shenishbera, de la raíz que nosotros estamos diciendo, se quebró, se rompió, se hundió. O sea, está andando en un barco y ve que otro se hunde. Ve'aiti mitztaer al Talmid Jajam Sheba, y me puse muy mal porque había un Talmid Jajam, había un sabio. ¿Y quién era Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, que era uno de los top 5 de toda la historia judía, y más del Talmud. Entonces dice que Shealiti vaya allá, cuando llegué a tierra seca, va Beashab, Bedan, Lefanay, Baalajá, dice de golpe, veo, llegó después, que yo habrá pasado un par de días, llega a la tierra y dice Rabban Gamliel que lo ve a Rabbi Akiva enseñando ley judía delante de él. O sea, entra a estudiar y estaba Rabbi Akiva enseñando. Dice, ve a Mártilo. Entonces le dije, vení, hijo mío, Mae Alja, ¿qué es lo que te sacó del agua? Alja quiere decir qué es lo que te elevó. Y miren lo que dice Rabbi Akiva, dice, Daf shel sfina nizdamen li, bechol gal begal, sheba alay, naanati lo roshi. ¿Qué quiere decir? Encontré cuando se hundió, cuando se quebró el barco, el bote, encontré un listón de madera. Entonces dice, cuando me encontré, cada ola que se me acercaba, entonces yo como que en el listón iba moviendo mi cabeza y con eso llegué a tierra. No dice, qué raro. Pero sigue la historia. Y resulta que Rabbi Akiva cuenta, dice, Pamahat, ahí te me alejas final. Yo una vez iba andando en un barquito. Berraitis finahat she mitarepet bayam, también que se hunde en otro barquito que se hunde en el mar. Beaiti mistael tal vez lo mismo. Y me lamenté porque ahí estaba, ¿saben quién? Rabbi Meir, otro rabino top del tal. Shealiti le medinat. Capadocia, mejor dicho, Capadocia, o sea, Capadocia. Ahí, creo que algunos de ustedes estuvieron ahí, mis padres estuvieron, y no sé si los de Paraná también, que estaban ahí, estuvieron ahí también. En Capadocia, un lugar parece muy lindo de Turquía. Entonces dice, de golpe me senté ahí a estudiar, ¿y quién vino? Rabbi Meir a enseñarme. Entonces le pregunté, ¿cómo saliste del agua? Y Rabbi Meir me dijo, Gal Tardeni lejabró, bejabró, lejobró, ad shekien leyabaya. Como que, ¿qué hizo? Dice, de golpe, una ola me llevó a otra ola, y otra ola me llevó a otra ola, y otra ola me llevó a otra ola, y finalmente llegué a tierra seca. Ahora, fíjense qué bárbaro. Parecen ser cuentos para niños, y en realidad no lo son. En un caso, el primero, el de Rabbi Akiva termina llegando a tierra firme porque se agarra a un listón de madera y cuando venían las olas se ve que moviendo la cabeza iba como acompañando el oleaje, ¿no? Y así llegó. El otro ni siquiera con lo que quedaba del barco, sino directamente con las olas. Una ola me llevó a otra ola. Y esta idea me parece fantástica porque muchas veces, no es matemática nada de esto, pero muchas veces en las crisis vale la pena agarrarse de algún pedacito de lo que quedó y con eso de lo que quedó ir haciendo curso. Y en otros casos, lo que vale es no enfrentarla en el sentido de intentar, como cuando te llega una ola, lo mejor que uno puede hacer es dejarse llevar, porque cuando te dejas llevar, la corriente, no siempre, pero a veces, es como que en vez de enfrentar directamente la crisis, uno se acomoda y empieza como a navegarla, sin resistencia, ¿no? Modelos distintos, pero que también aparecen en nuestra tradición. Y hay veces que la resistencia a grandes crisis, en realidad uno lo hunde más. Y entonces lo que hay que hacer es acompañar el movimiento de las olas
sencillamente no enfrentando, sino es como se entiende la imagen, me parece así el movimiento, ¿no? Lo que hizo Rabbi Meir me parece incluso más desafiante que lo que hizo Rabbi Akiva. Porque lo que hace Rabbi Meir es, en realidad, Rabbi Meir tuvo una historia personal muy complicada, después lo vamos a ver en el Talmud, cuando uno lo ve, Rabbi Meir tiene tragedia tras tragedia, y lo que hace es llegar a tierra firme cuando no se pone de frente contra aguas que son imposibles de capear. Entonces, frente a la imposibilidad de salir de la crisis, y uno está en el medio, bueno, a veces lo que hay que hacer es acomodarse y dejarse llevar. Y en este acomodarse y dejarse llevar, a veces se llega a tierra firme. Bien, hasta acá, vamos bien, Pablito. ¿No escucho? Perfecto. Ok. ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta? Estamos muy Aprovechen. callados, pero no hay problema. El chat está habilitado. Si no quieren hablar y quieren escribir No, preguntas, el chat está habilitado. las preguntas me las lees vos, porque yo acá en el teléfono es muy difícil. ¿Está bien? Sin problema. Dale. Bueno, ¿qué hacemos con el tema del shever? Ya no solo como quebradura y oleaje profundo, sino con esto de los granos y el sentido de comerciar el grano y lo nutricional. A mí me parece que ahí hay un par de lecciones muy, muy bellas que podemos entender. Por un lado, darse cuenta de esto, que cuando dice Bayar Jacob ki yesh shever, hay que Jacob vio que había shever en Egipto, que había granos y había que ir a buscarlos. Uno dice, wow, ¿no? Todo lo que causó el ir a Egipto, lo conocemos porque ya conocemos el final de la historia. Ahora, fíjense qué fantástico lo que dice el Midrash, la alegoría rabínica. La alegoría rabínica agarra a propósito un salmo que es el Salmo 146. Hay un versículo, el versículo 5, dice así: Ashei she'el Jacob be'esro. O sea, feliz de aquel que tiene al Dios de Jacob, justamente Jacob, que estamos acá hablando, be'esro, como su ayuda. Y escuchen lo que dice ahora: Sibro al Adonai Eloab. Sibro se escribe igual que Shibro. Saben que la Shin en hebreo y la Sin es la misma letra, es como una cosita así, tres palitos, pero si le pongo el puntito, que no van los puntitos en la Torá, de un lado es Sh, y si lo pongo del otro lado es S. Y si uno lo ve, es la misma palabra. Shibro, bueno, acá la tengo escrita por mi letra, ahí, no sé si se ve algo, ahí, Entonces, Sibro, ¿saben lo que significa? Este sever, con la misma letra, pero con otro puntito, en vez de pronunciada como shever, como sever, ahí significa esperanza. Muy loco, pero muy sabio. Porque lo que dice acá, que hace el Midrash, la alegoría rabínica, conecta el versículo de Jacob. Jacob, que ve que hay shever en Egipto, grano para ir a buscar, y le pide a sus hijos que bajen a buscarlo, y él termina después yendo también. Lo conecta con el Salmo en donde dice, feliz de aquel que tiene como al Dios de Jacob, como su ayuda, Sibró, con el jueguito de palabras de el Shever, y en vez de Shibró, el Sibró, al Adonai Eloab. La traducción de este pedacito del Salmo sería, entonces, feliz del que tiene al Dios de Jacob como su ayudante, su esperanza sobre el Dios Adonai, sobre Adonai, su Dios. O sea, que Sever, Shever, crisis, Sever, escrito igual, esperanza. No solo eso, sino que el Midrash sigue avanzando y dice así, para colmo, por si fuera esto entre comillas poco. Que es Shever, cuando hay Shever, cuando hay crisis, que dijimos, vos tenés Raab, hambre. Kiyesh
Sheber, cuando hay sheber, también el hambre se vence con el grano. Y por si fuera eso poco, sever, ya escrito distinto pero que suena igual, escrito con una samach, con otra letrita, sever y sheber lo compara el Midrash porque sever es esperanza. Entonces dice, ¿qué hizo Jacob? ¿Tenía sheber o sever? Entonces dice, bueno, tenía crisis porque había hambre. Pero el mismo Egipto le dio el grano. ¿Qué pasó? Cuando Yosef baja a buscarlo, tenía sheber porque lo venden como un esclavo. O sea, la crisis de Yosef es terrible, lo venden como esclavo a Egipto. Pero ese mismo esclavo termina siendo el vicefaraón. Es decir, que también hubo sever, hubo esperanza. En el sheber hubo sever. Y por si fuera poco, uno dice, y después esclavizaron a todos los judíos, a todos los hijos de Jacob, a todos los hijos de Israel los esclavizaron. Eso es sheber, eso es crisis. Pero ¿cuál es el sever? Del sheber, que salieron de allí, dice la misma Torá, Birrehush Gadol, con una gran riqueza con la que después pudieron construir sus, cosas en el desierto y después en la tierra de Canaán. Vale decir que dentro del sheber, de la idea de crisis, también está la idea de sever. Es como cambiar el puntito, cambiar el énfasis en cómo ves algo que empezó siendo sheber, en el sentido de crisis, y pasó a ser sever, que de la misma crisis vos encontrás esperanza, sever. O sea, increíble que esté en la misma raíz de la palabra. Esto a veces el hebreo tiene mucho, de que en la misma palabra, a veces se intercambian las letras, hay como la solución al mismo problema está en el mismo lugar, como la víbora, ¿no? La serpiente, que en el veneno, la misma serpiente te da el antídoto. Entonces, en esto también hay que ver un poquito de lo que podemos llamar como una especie de manualito pequeño de crisis y su atención en la tradición judía. Eso era el cuarto punto, que era, no, el tercero digo, que era el tema del grano. Ahora, en el cuarto nivel que vimos, que era la idea de interpretación del sueño, interpretación de los sueños, les quiero leer algo más de donde está esto, esperen que lo busco, del Zohar. A ver acá, no. Acá está. En este caso, fíjense qué bárbaro, porque esto junta la idea de dar una nueva interpretación con la idea que dijimos final del mashber, en el sentido de la sillita, de parto, ¿ok? ¿Qué dice el Zohar? Dice así, está hablando como de una descripción de los palacios celestiales, mística así, medio extraña a nuestros oídos, y dice cuáles son las columnas y cómo es el palacio celestial y qué ángel está a cargo de tal cosa, y le ponen nombre. Entonces hay uno que se llama Barayel y otro que se llama Ahariel. Dice que esos son los que están asignados para el momento de asistir a cada ser humano en su Elu Memunim al Mashber. Están designados para el Mashber. El mashber, la silla de parto. O sea, para estar ahí al lado cuando una mujer está dando a luz. Menotlimotam kolot shel anashim. Escuchen lo que hace. Ellos agarran las voces, los llantos de las mujeres, los gritos y llantos de las mujeres cuando están pariendo, dice que lo ponen en ese lugar del palacio divino. Y cuando viene lo que se llama en arameo el sitra ahra, como sería la cuestión medio más diabólica, más así del otro lado, sitra ahra quiere decir del otro lado, y viene como con problemas la cuestión, entonces, ¿qué hacen? Dicen, Bellazo, Sheisha Asakana, en este momento que es un momento de mucho peligro, cuando alguien está por nacer, Omdim Elu, Amagnisim Kolot Elu, la memuné al apetach, veloya joloto, citra ajra le catrec. Dice, ¿qué hacen? Estos angelitos agarran los llantos de las mujeres cuando están por dar a luz y se los presentan enfrente de quien está a cargo de traer problemas y
el otro lado, el Sitrahra, se queda como sin fuerzas. Y dice, a veces igual Leitim, Magdim Oto, entonces dice, Sitrahra, Benichnas, Umekatrek, Bayahol Leasik. Dice, ¿qué pasa? Hay veces que el Sitrahra, el otro lado, entra antes a ese palacio, antes de que los otros traigan las voces de las mujeres, y ahí puede dañar, como diciendo, bueno, se justifican los daños por esta pelea. Pero es fantástico que el modo en el que tiene el Zohar como obra máxima de la mística judía, de decir que los problemas cuando están apareciendo, para evitarlos, lo que hay que hacer es traer el llanto, en el sentido del dolor de parto, en el mashber, en esta silla, es una idea fantástica, porque en realidad yo lo veía cuando lo estudiaba, y decía, y ahí me hizo acordar algo que nosotros vamos a hacer pronto, que es en Rosh Hashanah tocar el shofar. Y uno de los sonidos del shofar se llama justamente con esta misma palabra que empezamos, shevarim. El sonido es así como la tequía es un sonido, tú, shevarim son 3 sonidos, tú, y quiere decir algo quebrado. Pero el shofar también hace alusión dentro de las muchísimas simbologías y paralelismos y metáforas que tiene dentro de la tradición judía, hace alusión al llanto de un bebé naciendo, ¿no? Y ese llanto de un bebé naciendo, que todo nacimiento, como decíamos, es un quiebre del cordón, quiebre de la placenta, etc., en realidad lo que hace es hacer que la crisis de parto sea lo que dé lugar a algo nuevo. Así que si uno quisiera, digamos, resumir un poquito esto, yo les diría que en estas 5 alusiones a esta raíz de la palabra mashber como crisis que estuvimos viendo, shever en el sentido de quebradura, de quiebre, shever en el sentido de las olas que te hunden, shever en el sentido del grano que te nutre, shever en el sentido de la interpretación diferente de algo que uno está soñando, de los nuevos paradigmas que hay que ir recorriendo, y lleven en el sentido de mashber, de sillón de parto, digámoslo así, me parece que hay algunos de los tesoros que podemos encontrar en nuestra tradición para ir piloteando esto que nadie sabe cómo hacerlo muy bien. Bueno, yo diría que hasta aquí es más o menos lo que me parece como relevante para contarles, siendo las 8, así que si quieren hacemos un par de dudas, preguntas, comentarios, y nos vamos a hacer otras cosas. Bueno, con la cabot, Marce, como siempre es un placer escucharte y aprender de vos. Me gustaría muchísimo que nuestros amigos puedan conversar contigo, te puedan hacer preguntas, comentarios. Cada uno puede abrir su propio micrófono, hablar. Si quieren escribir preguntas, pueden hacerlo también. Al respecto de lo que nos enseñó el rabino Marcelo sobre las distintas acepciones de la palabra crisis, cómo las podemos ir resolviendo, cómo las podemos ir transitando. Si alguno quiere, está invitadísimo a conversar con Marcelo. Eduardo. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, no sé si es procedente, respecto a que veo el título, escuché, dice antiguas lecciones para nuevas crisis. Bien, todo esto que hemos escuchado con atención se refiere como a esclarecer la palabra crisis desde distintos puntos de vista. ¿Cómo podríamos aplicar todas estas, digamos, explicaciones a la crisis que está viviendo en este momento nuestro país? Y no es un problema político, sino la crisis en general. Entonces, no sé si por eso digo si es procedente, pero me gustaría, ya que el título me entusiasmó al decir antiguas lecciones para nuevas crisis. Acá estamos en una nueva crisis y me gustaría saber si eso
que explicó tan claramente y digamos, muy interesante, se puede aplicar a la nueva crisis que estamos viviendo en el país. Bueno, a ver, el trabajito, entre comillas, que cada uno de nosotros tiene que hacer, creo que no es sencillo. Primero como persona individual, después se puede hacer como comunidad, después se puede hacer como sociedad, son planos distintos. Parece que tienen que ir por estos lados. Lo que pasa es que es un trabajito de a uno. Estos son como puntos en donde ir apoyando las nuevas estrategias que uno tiene que ir viendo en qué momento, porque hay cosas que se aplican en un momento y en otras no. Y hay cosas que pueden ser útiles para, por ejemplo, hay situaciones de crisis vitales en donde uno no conviene luchar, conviene dejarse llevar. Hay otras en que conviene nutrirse de esa crisis y darle un sentido diferente, de convertir la crisis en un momento de parto. Entonces, yo no tengo la receta, porque eso es absolutamente, por un lado, primero personal, pero sí me parece que, y a nivel comunitario también, nosotros tenemos que ir aprovechando estas lecciones ancestrales, en el sentido de que, bueno, es momento de pensar, algunas cosas nos hemos dejado llevar. Y ahora hablando comunitariamente. Algunas comunidades han encontrado en algunos modos de llegar a la gente distintos, a través de estas camaritas, etcétera, gente que antes no se acercaba. Entonces, en este caso se convirtió en algo nutriente, en el caso, como dijimos antes, de Shever, en el sentido de grano. En otros casos ha sido, bueno, nos quedamos con un pedacito de lo anterior y la vamos remando como Rabbi Akiva en el mar, y eso le ha pasado a algunas comunidades también. Otras están, por suerte, en el sentido de dar una nueva interpretación a cosas que, por ejemplo, no sé, ¿qué era lo que hacía que estuviéramos juntos y que nos sintamos miembros de una misma comunidad? Bueno, ahora habrá que reforzarlo una vez que volvamos a estar cara a cara. Parece ser que no hacía falta estar cara a cara, o parece ser que sí. O sea, hay un montón de cosas. Y en el sentido del país, bueno, estamos llenos de crisis. Lo que pasa es que la actitud más normal no es una sola, pero hay muchas actitudes en las crisis. Por ejemplo, la crisis máxima del pueblo judío fue al nacer, fue en Egipto, que fue que cuando estaban por nacer casi terminan siendo destruidos por el faraón que volvió a perseguirlos y se encontraron con el mar adelante, ¿no? Y nosotros sabemos la historia porque la leímos. Pero ¿qué hizo Moisés? La gente piensa que puso el bastoncito mágico y el mar se abrió, y es mentira eso. Hay que leer bien el texto de la Torá. Lo que hace Moisés, de acuerdo a lo que le dicta Dios, es decirle a la gente que camine. Y él, después que la gente empezó a caminar, después de eso le dice, ahora sí pone el bastoncito y que se abra el mar. Es decir, que la gente caminó con el agua hasta el cuello. Con lo cual hay veces que hay que meterse al agua y caminar, y después a veces se abren, a veces no. Pero, por ejemplo, en ese sentido, es una gran enseñanza. Que, bueno, había gente en ese caso, el Talmud dice que, el Talmud de Jerusalén dice que en ese momento de crisis así primera, hubo 4 grupos. Algunos que decían, hay que luchar contra los egipcios que están viniendo. Pero ese grupo, si luchaba, perdía, era obvio. Entonces no iba a pasar del otro lado. El otro grupo que dice el Talmud que se generó en ese momento era aquel que decía, bueno, volvamos a Egipto, seamos esclavos, pero nos quedamos vivos. Que también es mentira, porque eso no resolvía la crisis. El tercer grupo era aquel que decía, tirémonos al agua, pero no a atravesarla, tirémonos al agua en el sentido de, prefiero suicidarme antes que me maten, al estilo de Masada, ¿no? Tampoco pasabas del otro lado. Y el último grupo, dice el Talmud, curiosamente, que se puso a rezar, a pedir ayuda. Y tampoco pasaba del otro lado, iban a morir matados por los egipcios, no sé, con los tefilín puestos. Entonces, ¿qué fue lo único que hizo pasar al pueblo del otro lado? Lo único que hizo pasar al pueblo del otro lado fue caminar no para tirarse al agua a suicidarse, sino caminar y ponerse en movimiento. Cuando uno se pone en movimiento y la crisis no lo deja así, sin poder moverse, porque eso es lo que nos pasa, a veces nos paraliza y uno no se mueve. Entonces, a veces es dejarse llevar y pasar del otro lado,
a veces es nutrirse de esa crisis, a veces es, bueno, todo lo que estamos diciendo mezcladito, y a veces empezar a caminar y moverse, que alguna vez, tal vez, haya algún bastoncito, venga ayuda de arriba, etc. O sea, estos son como conceptos generales acerca de cómo ve o cómo veo, y con algunas lecciones aprendidas que se pueda analizar la idea de Mashber, de crisis en la tradición judía, para después, bueno, la tarea de aplicación ya corresponde a cada uno. ¿Está? Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta o un comentario? Acá hay personas que agradecen y felicitan a Marcelo. Eva Gelbert, es un placer escucharlo. Lola, muy didáctico. Upé dice que es muy interesante. Te agradece por una clase con mayúscula. Lidia de Villa Clara agradece. Susi Gorkin, lo mismo. Así que, Marcelo, muchísimas gracias. Ojalá, como vos estabas ahora diciendo, obviamente cada uno de nosotros tiene que intentar tomar las herramientas que nos fuiste enseñando, que nos fuiste transmitiendo hoy en la noche. Intentar ver cómo cada uno de nosotros puede transitar nuestras propias crisis. A veces pensar que cuando nos estamos hundiendo, el envión que nos lleva para abajo puede ser el mismo que nos haga volver a subir, que podamos tomar nuestras distintas crisis como una forma de volver a nacer y volver a empezar. Y ese volver a empezar es tomando las distintas experiencias de nuestro pasado, utilizarlas de forma positiva y ver cómo lo vamos a poder implementar en el presente y en el futuro. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a poder pensar sobre nuestras distintas crisis a 6 semanas nada más de un nuevo Rosh Hashanah. Creo que también es muy importante que nosotros podamos empezar a hacer nuestro propio Heshbon HaNefesh, nuestro propio balance de este año tan raro, de este año tan inusual, y en el cual seguramente todos hemos aprendido mucho, hemos hecho cosas que nunca pensamos que las íbamos a hacer. Como vos mismo dijiste, nos dio la posibilidad de abrir espacios a comunidades más pequeñas de nuestra provincia, de otras provincias también, y interactuar y acercarnos y continuar construyendo comunidad fuera de los límites de nuestras propias comunidades y forjar este concepto de Am Israel un poco más unido. Así que muchísimas gracias. Bueno, cuídense todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao, mis padres. Chao. Gente, el viernes, antes de que corten, el viernes, ya que estábamos hablando de crisis, el coronavirus nos está jugando una crisis importante a nivel comunitario. Hemos recibido el boletín que ayer salió, avisando que la Keilah desde el lunes está cerrada por precaución para evitar más contagios y para intentar cuidarnos los unos a los otros. Eso, este viernes, y por tiempo indefinido, ojalá sea lo más rápido posible, vamos a volver a hacer el Kabbalat Shabbat por Zoom. No vamos a ir a la Keilah, ni Johnny ni yo, vamos a quedarnos en casa. Les vamos a pasar los datos para que se puedan conectar. Y el viernes el Kabbalat Shabbat, el sábado Shacharit y el sábado a las 19:30, horario nuevo, nuestra Abdalá, va a ser por Zoom. ¿Ok? Les mando un gran abrazo. Marce, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Por favor. Chau.